El libro de Sem. La lluvia caía en láminas plateadas sobre el casco antiguo de Praga, donde las calles adoquinadas brillaban como espejos rotos a la tenue luz de las lámparas de gas. Elías Varga, un hombre de manos callosas y mirada cansada, cerró la puerta de su pequeña tienda de antigüedades con un suspiro. Dentro de la tienda, entre montones de manuscritos amarillentos y objetos olvidados por el tiempo, una caja de madera oscura llamaba su atención desde hacía semanas. No por su belleza, era simple, sin adornos, sino por la sensación que emanaba, como si albergara algo vivo. La había encontrado en el sótano de una sinagoga abandonada, escondida detrás de un panel suelto, envuelta en una tela de seda descolorida con bordados hebreos. El rabino que le había vendido el lote de libros antiguos se limitó a decir: «Esto no es para curiosos, señor Varga. Algunas cosas atraen lo que no podemos ver». Pero Ilaiche, que había pasado su vida persiguiendo reliquias de un pasado misterioso, no pudo resistirse. Esa noche, con una copa de vino tinto y la luz parpadeante de una vela, abrió la caja. Dentro había un pergamino enrollado, sellado con cera negra y un símbolo que nunca había visto antes, un árbol con 10 esferas interconectadas, pero con raíces que se extendían más allá del papel, como si quisieran escapar. Mientras lo desdoblaba, las letras hebreas parecían moverse ante sus ojos, formando palabras que él, a pesar de no dominar el idioma, comprendía instintivamente. Aquel que invoca el nombre durante 7 noches bajo la luna menguante con sangre y plata, abrirá las puertas de Vina. Pero ojo, la prosperidad que de allí brota no viene sola. Elías no era tonto. Sabía que la Cabalá no era un juego y que los rituales más poderosos exigían un precio. Pero la tienda estaba al borde de la quiebra, las deudas lo asfixiaban y la tentación de un camino rápido era como un dulce veneno. Tenía plata, una moneda antigua heredada de su abuela, y sangre, que ofrecería con una hoja de plata pura, como requería el texto. La primera noche, bajo la luna que se había reducido a una rendija en el cielo, Elías dibujó un círculo en el suelo de su ático con sal y ceniza. En el centro colocó la moneda y el pergamino, y con la hoja cortó la palma de su mano izquierda, dejando caer 3 gotas sobre el metal. Luego pronunció el nombre. No fue un sonido, sino una vibración que salió de su pecho y parecía haber dividido el aire. Las velas se apagaron solas. En el silencio que siguió, escuchó un susurro como hojas secas arrastradas por el viento, pero proveniente del interior de su propia cabeza. Usted llamó y lo escuchamos. Durante las noches siguientes comenzaron las señales. Primero hubo pequeñas cosas, un cliente que pagó 10 veces el valor de un libro raro sin regatear, un cheque perdido que reapareció bajo un montón de papeles, una herencia inesperada de un tío lejano que ni siquiera sabía que existía. Pero luego vinieron los sueños. En todos ellos Elías vio una figura encapuchada, con el rostro oculto por las sombras, extendiendo una mano esquelética llena de monedas que brillaban como ojos. Aquí, susurró la voz. Pero recuerda, nada se da sin cambio. Al 7.º día, cuando la luna desapareció por completo, Elías realizó el ritual final. Esta vez la sangre no solo cayó sobre la moneda, sino que parecía haber sido absorbida por ella, como si la plata estuviera viva. El aire del ático se volvió denso y las paredes parecían respirar. Luego la moneda comenzó a derretirse, convirtiéndose en un líquido plateado que se esparció por el suelo, formando símbolos que ardían sin fuego. Cuando Elías abrió los ojos, estaba tirado en el suelo, con la ropa empapada de sudor. La caja ya no estaba. En su lugar, sobre la mesa, había un contrato escrito en pergamino nuevo con su firma ya colocada al final, una firma que no recordaba haber hecho. En los días siguientes, la prosperidad fluyó como un torrente. Clientes adinerados se presentaban en su tienda, dispuestos a pagar fortunas por basura sin valor. Un banco le ofreció un préstamo con un interés ridículo. Incluso las acciones que compró por capricho hace años han arado de valor. Pero por la noche, cuando se miraba en el espejo, veía algo que se movía detrás de sus ojos, como si algo estuviera mirando a través de ellos. Y entonces comenzaron las desapariciones. En primer lugar, fue el viejo reloj de pie de la tienda, que desapareció sin dejar rastro. Luego las joyas de su abuela, guardadas en una caja fuerte. Cada cosa que desaparecía era reemplazada por dinero, siempre el doble del valor del objeto perdido. Hasta que una mañana, Elías se despertó y notó que su sombra ya no estaba con él. Ella permaneció de pie en un rincón de la habitación, como si esperara algo.
Entonces supo que el ritual no solo atraía prosperidad. Atraer a un acreedor. Y en Kabbalah las deudas se pagan con mucho más que plata. La sombra que nos sigue. Ilaiche intentó ignorar la ausencia de la sombra al principio. Al fin y al cabo, el dinero seguía fluyendo y las oportunidades se multiplicaban. Pero a medida que pasaban los días, la sombra en el rincón de la habitación crecía, alargándose como una figura hambrienta. Ya no era una mancha oscura en el suelo, ahora tenía contornos, una silueta que se movía cuando no miraba directamente. Una noche, mientras contaba los billetes nuevos que habían aparecido en su mesa a cambio de un anillo familiar, Elías sintió un aliento helado en la nuca. Cuando se volvió, vio la sombra extendida hasta el techo con sus extremidades revoloteando como dedos ansiosos. Ella no tenía rostro, pero él sentía que lo estaban observando. ¿Sabes lo que soy? Susurró una voz que no era una voz, sino el eco de todas las promesas que ya se había hecho a sí mismo en el silencio de la noche. Elías tragó. Recordó las palabras rabínicas que había oído en su juventud, cuando todavía asistía a la sinagoga por obligación: no hay riqueza sin precio, ni don sin deuda. El ritual que había encontrado en el libro prohibido no era una invitación a la fortuna, sino un contrato. Y ahora el acreedor había venido a cobrar. La sombra se desprendió de la pared y avanzó, no como una mancha sino como una figura humana distorsionada, con sus miembros alargándose y acortándose en una danza grotesca. Elías retrocedió, tropezando con los fajos de billetes esparcidos por el suelo. Las notas, antes tan deseadas, ahora parecían hojas muertas e inútiles. «Yo no pedí esto», gritó, pero su voz sonó débil, tragada por el apartamento que de pronto parecía mucho más grande y mucho más vacío. La sombra rió, un sonido que vibró en los huesos de Ilaiche, como si viniera de su interior. «Preguntaste. Aceptaste. Y ahora lo acepto. No era el dinero que quería. Nunca he estado». Elías intentó correr, pero sus piernas no respondieron. La sombra lo envolvió, no como oscuridad, sino como un abrazo helado. Sintió que le arrancaban algo, no su carne, no su sangre, sino algo más profundo, más esencial. Sus recuerdos comenzaron a desvanecerse, el rostro de su madre, el olor del desayuno infantil, el nombre de la calle donde jugaba. Todo había desaparecido, reemplazado por un vacío que dolía más que cualquier herida. Cuando la sombra finalmente se retiró, Ilaiche estaba de rodillas, temblando. Se miró las manos y no las reconoció. Se miró al espejo y vio a un extraño. El dinero todavía estaba allí. Las joyas, el reloj, todo estaba de vuelta intacto. Pero Ilaiche no recordaba quién era. No recordaba nada. A la mañana siguiente el portero encontró el apartamento vacío excepto por un hombre sentado en el suelo, contando monedas con los ojos vacíos. Cuando intentó hablar con él, el hombre solo sonrió y murmuró: «Soy rico. Soy muy rico». Y luego volvió a contar el dinero una y otra vez, como si eso fuera todo lo que quedaba de él. Y en Kabbalah las deudas se pagan con la propia alma. El último negocio de Elías Varella. El hombre que alguna vez fue Elías Varella no levantó la vista cuando el portero llamó a la policía. Llegaron los agentes e intentaron interrogarlo, pero él se limitó a repetir la misma frase, como un mantra gastado: «Soy rico. Soy muy rico». Sus dedos, antes ágiles en cálculos y trucos, ahora temblaban mientras apilaba las monedas como se temía. Ojalá desaparecieran si dejara de contarlos. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Los médicos diagnosticaron un colapso disociativo, tal vez inducido por drogas o un trauma extremo. Nadie lo creyó cuando el portero mencionó la sombra que había visto la noche anterior, una figura alta, de contornos borrosos, que se movía sin emitir sonido, como si no perteneciera a ese mundo. Los vecinos, al ser interrogados, negaron haber oído nada. Solo una anciana del tercer piso, medio sorda, murmuró algo sobre el hombre que exige lo que no es suyo, antes de cerrar la puerta con un clic. Mientras tanto, detrás de escena en la ciudad, las cosas empezaron a cambiar. Los asociados de Elías, aquellos que lo habían traicionado en el pasado, comenzaron a recibir paquetes anónimos. En el interior, solo una moneda vieja, manchada con algo que podría ser óxido o sangre seca. El primero en recibirla, un ex socio llamado Rui Méndez, se rió y tiró la moneda a la basura. Esa misma noche soñó con un hombre de rostro confuso, sentado en una mesa de un casino vacío, empujando fichas hacia él.
Debes más de lo que crees, dijo la voz, y Rui se despertó gritando, con las manos ardiendo como si las hubieran sumergido en ácido. Al día siguiente sus cuentas bancarias estaban vacías. Todos sus bienes hipotecados a favor de un acreedor desconocido. La segunda fue la ex esposa de Elías, Clara. Recibió la moneda en un sobre perfumado con el aroma del perfume que usaba cuando aún estaban casados. En el interior, una nota: ¿recuerdas el collar de esmeraldas? No era tuyo. Clara arrojó todo al fuego, pero a la mañana siguiente se despertó con las joyas pegadas a la piel, como si le hubieran crecido. Los médicos no pudieron extirparlos sin arrancarle trozos de carne. Murió una semana después, delirando sobre un hombre que contaba monedas en un rincón de su habitación. Y así fue, uno a uno. Los que habían robado a Elías, los que lo habían humillado, los que lo habían dejado en la ruina, todos recibieron su parte. Algunos se volvieron locos. Otros desaparecieron. Un banco entero que había ejecutado la hipoteca de su casa años antes, se derrumbó de la noche a la mañana después de que se encontraron todas las cajas fuertes abiertas, vacías, con solo una moneda en el centro de cada una. Mientras tanto, en el hospital, el hombre que alguna vez fue Elías seguía contando. Le crecieron las uñas, curvas y amarillas como garras. Su piel se volvió gris, estirada sobre sus huesos como un pergamino. Las enfermeras dejaron de intentar alimentarlo, no comía, no bebía, no dormía. Simplemente contó. Hasta que una noche una sombra cayó sobre él. Era alto como lo recordaba, o como lo recordaba algo dentro de él. No había rostro, solo un vacío donde deberían haber estado los ojos. La figura se agachó y puso una mano sobre el montón de monedas. Elías dejó de contar. Por primera vez en meses, sus labios se movieron para formar otras palabras. ¿Terminó? La sombra no respondió. En cambio extendió la mano y Ilaiche vio por primera vez lo que había en sus palmas: no carne, no sangre, sino algo que brillaba como metal fundido, moldeado en formas que dolían al mirarlas. Eran almas. O pedazos de ellos. Casi, dijo la voz, que no era una voz, sino un eco de todas las voces que Elías había oído alguna vez, de su madre, de Clara, de Rui, de los hombres que lo habían golpeado en la calle, de los que se reían cuando pedía limosna. Todavía debes una. Elías intentó levantarse, pero su cuerpo no obedecía. Sus manos, ahora esqueléticas, temblaron. No lo recuerdo. No importa. La deuda recuerda. La sombra se inclinó y algo dentro de Ilaiche se rompió. No fue dolor. No fue miedo. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Cuando las enfermeras llegaron a la mañana siguiente, la cama estaba vacía. En el suelo solo un montón de monedas oxidadas, y en medio de ellas, una única ficha de casino, con los bordes quemados. Afuera, en la calle donde Elías jugaba cuando era niño, un niño encontró una moneda brillante en la acera. Lo recogió, sonrió y corrió hacia mí. Muéstralo a tus amigos. Y en algún lugar, algo que ya no era Elías Varela le devolvió la sonrisa.